Okay. Yeah. Andrei, if you put full screen, I think we can start. Let's see. Okay. Adriana, can you put to full screen? Okay. ¿Puedo poner la pantalla completa? Can you see it now? Yeah. Yes. ¿Pueden verlo ahora? Sí. Yeah. Yeah. Anyway, I see the notes. Anyway. En fin. Okay, I think we will start. Creo que vamos a comenzar. ¿Se puede poner Ken, la pantalla? Yeah, if you can put full screen, Adriana. sí puedes poner pantalla completa, Adriana. I see it like the full screen, but I don't know what's happening. I don't know why. Veo el botón, pero no se pone No worries. completo, no sé por qué. No, no importa. Sí, sí. If you cannot, it's not a problem. Sí, no te preocupes, si no puedes, no es un problema, la verdad. Sí. Hay un botón que dice opciones de presentación arriba. Ajá. Espérame. En la barra de arriba, opciones de Ahí presentación. está. Sí, sino que no los tengo activados, no sé por qué. Bueno, Okay, no no, importa. Vamos. no es un problema, Adriana. We know that you had some problems with the computer, so. Tranquila, Adriana, no es un problema. If you send it to me, I can also have it all, share my screen if you like. No, Si me mandas a mí, ¿puedo compartir mi pantalla yo? Dos pantallas, a veces ahí es cuando se aloca el Sí, Zoom. eso es lo que está pasando ahora, pero Pantallas. creo que ahorita ya saqué la otra pantalla para que pueda Sí, ahí aparecer a veces se arregla. A mí me pasó eso una vez, puede ser eso. Yo también puedo, si querés, Adri, si me compartís, la puedo mostrar yo. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Ya pueden verla completa? No. ¿No? No, ok, no se puede. Ahorita algo pasó. Algo ocurrió un momento. Ahí yo puedo compartir la pantalla. ¿Querés que yes. comparta? Right, yes. Sí, pero no está funcionando. Ahí ven mi pantalla. Yeah, See that? Yeah? yeah. I'll Yeah? put, yes. Yeah? Oh, Does yes, it work? yes. Okay. Yes, say yes. Don't worry, I'll do it. Yeah, let's start. Yeah. Muy Good. bien, comencemos. Buenos días y buenas tardes con todos. Perdón por los problemas técnicos, pero a veces pasan. Pues la otra semana, primero, bienvenidos a la cuarta sesión de los grupos de discusión de Perdidos en la Jungla conceptual. La última semana hablamos de algunos componentes de la reducción del riesgo de desastre en ciudades y zonas urbanas. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de este tema. Entonces vamos a ver una perspectiva un poco más intermitente. Sin embargo, antes de comenzar, Eva, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, quisiéramos hacer una pequeña recapitulación de la última sesión. Realmente fue una sesión muy interesante e intrigante, con muchos aportes de muchas personas, y nos dimos cuenta que también tenemos que hablar más de estos temas, y lo haremos en las siguientes semanas. Sin embargo, pues la siguiente semana, la anterior semana,
Tuvimos a Daniel hablando sobre su perspectiva de la exposición y luego Ryerson, que creo que no nos acompaña el día de hoy, habló sobre las difíciles relaciones que existen entre las vulnerabilidades y las capacidades. Hay muchos de puntos para discutir, sin embargo, creemos que los puntos principales son 4. El primero es que la exposición tiene una relevancia en cuanto a la ubicación, a las personas y a los activos de los que están expuestos, pero por supuesto la exposición es un concepto dinámico que involucra tanto el tiempo y el espacio, tanto en el corto como en el largo plazo. El otro punto es que las vulnerabilidades y las capacidades son factores sociales, políticos y económicos y son componentes claves para entender el riesgo de desastre como una construcción social. Y por supuesto, este concepto está unido a los demás problemas de las sociedades. Por lo tanto, evolucionan, cambian y se reproducen a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo. Y el cuarto es que las vulnerabilidades, las capacidades de la exposición están interrelacionadas la una con la otra. Son interdependientes y tienen muchas interacciones que no son lineales. Y por supuesto, eso hace que sea complejo explorar, explicar y entender esas interacciones en las 3 dimensiones. Entonces, estos son como los puntos principales. Por supuesto que tuvimos una discusión bastante amplia, particularmente alrededor de los conceptos de vulnerabilidades y capacidades, pero quisimos reunir los puntos principales y estas son algunas de las perspectivas que podemos utilizar para una discusión posterior. También queremos tener una pequeña discusión, a ver si es que ustedes están de acuerdo, no están de acuerdo, si cambiaron su perspectiva con respecto a algunos de estos conceptos. Entonces, en caso de que alguien quiera hablar, por favor, levanten su mano en el chat o, o si solamente me pueden enviar un mensaje directamente a mí en el chat y ya. Entonces, por favor, si alguien tiene algún comentario o algo, alguien, por favor, ahora es el momento de hacerlos. ¿Alguien que quiera decir algo? Jenny, como siempre, por favor. Sí. Una de las cosas que yo quería decir, que es relacionada con esto, es que el concepto de las escalas temporales, espaciales, es lo que quisimos discutir y cuando decidimos que incluir el riesgo en vulnerabilidades y capacidades, por ejemplo, con la exposición. Entonces creo que una de las cosas de las que somos bastante culpables cuando tomamos los primeros pasos al tratar de entender esto de forma más completa es que básicamente lo que comenzamos a hacer es mezclar las escalas temporales y espaciales. Solo quería recalcar el hecho de que una de las formas de pensar en el riesgo es que tenemos que tener en cuenta y ser cuidadosos de que son dimensiones diferentes y de no mezclarlas ni confundirlas. Creo que eso es algo importante que tenemos que mencionar cuando tratamos de unir diferentes perspectivas. Gracias, Jenny. Veo que Mark Pelling está alzando su mano. Entonces, Marco, por favor. Yo no pude asistir a todas las reuniones, entonces puede que me haya perdido una discusión o dos, pero me pregunto si discutieron el elemento o el factor dinámico de la vulnerabilidad. Creo que como este Who especialmente está interesado en varios riesgos y también está interesado en la forma en la que se construye la vulnerabilidad a través del tiempo y de las estructuras y cómo las estructuras se definen en diferentes momentos de riesgo. Entonces, atender un riesgo específico puede atender a diferentes vulnerabilidades y capacidades que sean también aplicables para otros riesgos. Entonces, ese elemento dinámico es importante. También hay una inclinación a utilizar variables sensibles que tal vez no capturen la capacidad de los hogares de cambio para cambiar ellos su propio conjunto de recursos, ¿sí? Puede que
hay una vulnerabilidad dinámica y que tiene que ver más con el comportamiento y que está relacionada con las variables de tiempo y espacio. Creo que Teresa también alzó su mano. Yes, Mark, we have Sí, Mark. discussed a little bit of Hablamos un poco acerca de eso, pero también acerca... Ryerson presentó algo y la mayoría estuvieron de acuerdo, pero nos hizo pensar un poco sobre cómo las vulnerabilidades y las capacidades no deberían ser vistas en la misma escala. Y creo que eso va junto con la idea que tú dices ahora de cómo la vulnerabilidad es dinámica. Es decir, que complementa, creo yo, y que a veces las cosas que te hacen vulnerable te permiten ver capacidades y generar capacidades que te pueden permitir responder a otros riesgos más adelante. Y obviamente sí, discutimos eso y es algo que nos tomamos muy en serio en la discusión. Solamente para decirles que también la siguiente semana vamos a tener una sesión adicional sobre vulnerabilidad. Sí, entonces vamos a tratar de ver un poco más a fondo los otros conceptos. ¿Alguien más que quiera hacer algún punto? No veo otras manos levantadas, la verdad. Sí. Entonces, a menos... en verdad creo que todos son comentarios muy interesantes y por supuesto el tiempo... tuvimos poco tiempo la otra semana para tratar de explicar 3 grandes conceptos, así que hicimos lo mejor para poder abordarlos todos en la discusión, pero hay muchos elementos complejos sobre los que todavía deberíamos pensar en disposición, vulnerabilidades y capacidades. Bueno, creo que podemos avanzar, Eva. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Es Bien. un placer encontrarnos nuevamente en otra sesión de nuestros grupos de discusión. Y como muy bien nos anticipó Giuseppe, en las sesiones anteriores estuvimos discutiendo y explorando entre todos los principales factores que contribuyen a la reproducción y a la construcción de las condiciones del riesgo de desastres en las ciudades y zonas urbanas. Y la idea del día de hoy es concentrarnos y enfocarnos un poco más en los procesos y en las dinámicas que pueden contribuir de una u otra forma a la reducción y a la gestión del riesgo de desastre en las ciudades. Y bueno, la lectura principal que teníamos para el día de hoy es de Alain Lavelle, y el capítulo específico que les recomendamos para leer se enfoca específicamente en la gestión del riesgo de desastre a nivel local y en la relevancia de prestar atención al nivel local y a las condiciones del contexto a la hora de pensar en aquellas prácticas que pueden contribuir a reducir y gestionar de mejor forma el riesgo de desastre. Y algo que nos pareció muy importante en la forma en que entendemos la gestión del riesgo es no entenderlo tanto como un proceso técnico o una serie de herramientas técnicas, sino como un proceso social complejo que no tiene que ser visto disociado o desintegrado, sino más bien tiene que ir de la mano de la forma en que se planifica y se gestiona el desarrollo urbano. En otra forma, si quieren, es en la misma forma que estamos planteando entender la construcción social del riesgo de desastre, el planteo también de Alain Lavelle es entender la gestión y la reducción del riesgo desde en el mismo sentido. Y cuando pensamos en procesos sociales, algo que es muy importante es pensar en quiénes son los principales actores en las ciudades que de una u otra forma contribuyen a construir el riesgo, pero que también tienen posibilidades de ayudar a la reducción y a la gestión del riesgo de desastre. Y aquí hay algunos investigadores, algunos académicos que priorizan o privilegian enfocarse en el liderazgo quizás de los gobiernos locales. Hay otros
hay otros investigadores que se concentran más bien en las capacidades organizacionales y de movilización de los residentes de barrios informales, de los barrios marginales. Y también aquí, no sé si tuvieron posibilidades de ver la charla de TED, que les recomendamos también mirar, de David Satterwhite, que él se ha enfocado muchísimo y ha tratado de promover la red de Slum Dwellers International, que son asociaciones de habitantes de barrios marginales muy organizados que llevan adelante no solo procesos de enumeraciones, donde hacen censos de las condiciones de sus propios asentamientos, sino que también tienen una capacidad de lobby muy fuerte con los gobiernos locales. Y en ese sentido, quizás en lugar de pensar en enfoques de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, la lente de la gobernanza del riesgo nos permite entender la interacción entre los diferentes actores de una mejor forma, de una forma más integral y más realista, si se quiere. Entonces, privilegiar un enfoque relacional en el cual entendemos a los actores en sus relaciones entre cada uno de ellos y en cuáles son las posibilidades, pero también los desafíos a la hora de entender cómo esos vínculos pueden contribuir o no a reducir y gestionar el riesgo de mejor forma. Bueno, eso es a modo de introducción, pero para profundizar en estos temas tenemos dos invitados especiales en el día de hoy. Muchas gracias tanto a Marco Córdoba como a Alfredo Santillán por aceptar presentar sus experiencias y también todo su conocimiento alrededor de estos temas. Así que, bueno, vamos a empezar con Marco, también aprovechando que él hizo una presentación sobre el tema de gobernanza urbana y gobernanza del riesgo el día lunes. Así que, Marco, no sé si querés compartir tu pantalla. Sí, perfecto. Y después vamos a continuar con Alfredo. Creo que... Ahí pueden observarla. Mm, Está la presentación. no. Adri, Dame un minuto. ¿tiene posibilidad de compartir? Sí, ya, perdón. Yes. Ahí está, ¿no? Yes, no. Ahí sí, ¿verdad? Sí. Yes, yes. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación, Giuseppe. Eva, me parece interesante esta discusión cruzada entre lo que significa, por un lado, el rol del gobierno local y, de otro lado, la agencia que puede tener la sociedad en la gestión del riesgo, ¿no? Y yo quisiera discutir o desarrollar algunas discusiones de carácter teórico-conceptual alrededor de lo que significa o ha significado el rol del gobierno local en general y de manera específica en la gestión del riesgo, pero poniéndolo en el contexto del caso de Quito para que sea más entendible, ¿no? Y esto tiene que ver con una pregunta que me parece importante plantearla al inicio de la charla, que es cómo nos aproximamos o cómo analizamos esta dimensión política del territorio. Quiero hablar del territorio en el sentido más amplio, entendiéndolo ahí también a la categoría de lo urbano y a la ciudad, digamos, como categorías insertas en la idea de territorio, ¿no? Y hay básicamente dos formas de aproximarse o de construir esta dimensión política de la ciudad. Por un lado, la que viene de la tradición neomarxista y más recientemente de la geografía crítica, en donde lo urbano en sí mismo tiene una condición intrínseca de proceso político, es decir, toda esa idea de la construcción social del espacio que planteaba Castells en los 70s y que entiende a la ciudad misma como un espacio de disputa política, en ese momento en clave de grupos sociales, etcétera, pero más recientemente en clave, por ejemplo, de la segregación, de la contestación, entre otros procesos, ¿no? Y una segunda forma de aproximarse
tiene que ver con lo que la ciencia política ha planteado, que es entender niveles de política en el territorio. Es decir, hay un nivel nacional en donde hay una disputa a nivel de lo que significa, por ejemplo, asambleas, legislaciones, etcétera. Hay niveles subnacionales, que son como los vínculos que llevan finalmente a un nivel local en donde hay una propia política que se desarrolla en función de dinámicas concretas de ese nivel. Entonces, son dos aproximaciones distintas y que no son menores, en tanto definen cuál es el objeto de estudio, ¿no? Si el objeto de estudio es el territorio, como lo plantea la lectura más neomarxista, o si el objeto de estudio es la política en sí mismo, como lo plantea la ciencia política. Normalmente yo trato de situarme o me sitúo más en la segunda aproximación, es decir, desde la ciencia política, pero eso no quiere decir que estaremos transitando en la discusión entre los dos niveles, ¿no? Y es importante, digo, esta aproximación desde la ciencia política porque es ahí cuando podemos entender al territorio como un elemento clave de toda la configuración política urbana o de la ciudad, en tanto el territorio tiene un sentido relacional muy marcado que permite, por ejemplo, en clave de gobernanza multinivel, aproximarnos a las relaciones nacionales locales y en un sentido más horizontal, acercarnos también a su relación con otros actores no estatales, ¿no? A mí me gusta hablar mucho de gobernanza territorial más que de gobernanza urbana, porque eso me permite, digamos, entender cómo este sistema de interacción entre distintos niveles territoriales y además en distintos ámbitos políticos, sociales, económicos, configuran unos procesos de gobernanza multinivel, como los que habíamos discutido el día lunes en términos de modos, por ejemplo, tanto a nivel horizontal, es decir, en términos de la relación Estado, sociedad, mercado, o sea, actores estatales y no estatales, pero sobre todo en un nivel vertical entre lo que ya mencionaba anteriormente, lo que significa toda esa relación, ya no solo nacional, sino global, nacional, regional y local, ¿no? Eso configura una matriz muy compleja de lo que significa la política entendida a través de estas dinámicas territoriales. Y el día lunes también yo les mostraba un poco la dificultad que existe cuando entendemos o empezamos a aproximarnos a esta idea de gestión del riesgo, ¿no? Cuando hablamos de gestión del riesgo, decíamos, en el estricto sentido, no estamos hablando de la gestión como tal, porque ese es básicamente un proceso operativo. Estamos hablando mucho de planificación, estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de acción pública y por lo tanto esa idea de gestión del riesgo como concepto que se ha posicionado en la academia, en la acción pública, me parece que es mucho más amplio, ¿no? Quizás puede ser más interesante, más pertinente también hablar de una gobernanza del riesgo, ¿no? Una gobernanza del riesgo que implica un proceso complejo, integral, que además se retroalimenta constantemente y en el cual participan una serie de actores estatales o no estatales en distintos niveles territoriales, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa es centrar la discusión, como decía, alrededor de lo que ha significado esta transformación de municipios, de administraciones municipales, hacia la idea más amplia de gobiernos locales, que es una discusión importante en las últimas décadas, sobre todo en América Latina, y que entre muchos factores está explicada sobre todo a partir de tres que nos dan cuenta de cómo se ha generado esta transformación. Por un lado, el tema de la reforma del Estado, sobre todo a partir de los procesos de descentralización. Luego, una redefinición, una ampliación de lo que significa el paradigma del desarrollo, sobre todo a partir de lo que en América Latina en los años 80 y 90 se entiende como desarrollo local y desarrollo sostenible. Y finalmente, un debate muy amplio sobre lo que significa la globalización y todo ese flujo de capitales, de personas, de conocimiento sobre todo, alrededor de la cual se ha configurado una dinámica de competitividad en donde las ciudades se han insertado directamente muchas veces en los sistemas globales, ¿no? Este es un proceso que no es inmediato, es un proceso que está en constante evolución desde posiblemente la década de los 70s, 80s, y que varía de acuerdo en la región, de acuerdo a cada país, pero que básicamente
significa una institucionalización a partir de una redefinición de modelos de gestión burocráticos hacia formas más gerencialistas insertas en la discusión de la nueva gestión pública, por ejemplo, y hacia modelos de carácter más relacional, ¿no? No voy a profundizar en esto, pero ese es un poco el contexto teórico conceptual en donde vamos a mirar los tres elementos o factores que han generado esta transformación de manera individual. Por un lado, la reforma del Estado es importante porque la descentralización, que es uno de los elementos de la reforma, pero el que más se relaciona con el territorio, en sus tres dimensiones conocidas, política, económica y administrativa, ha representado una redistribución de este poder territorial que hablábamos al inicio, y por lo tanto hay un empoderamiento del gobierno local en términos de nuevos actores, de nuevas dinámicas propias de ese nivel territorial. Hay una autonomía que se va construyendo respecto al resto de los niveles, tanto del intermedio, del regional, como del nacional, y hay esto viene acompañado, digamos, de una serie de competencias que se asumen y de recursos que también se van generando tanto por transferencias propias del Estado como la generación de transferencias propias. ¿Qué ha significado esto? Esta primera definición de municipio a gobierno local en términos de la descentralización para la gestión del riesgo en el caso de Quito. Ha significado justamente el desarrollo de una serie de instrumentos, de herramientas tendientes a generar cierta autonomía, cierta competencia a los niveles subnacionales. Y aquí la Constitución del 2008 es clave porque empieza a plantear a la gestión del riesgo como una política de Estado vinculante, se genera un sistema nacional descentralizado de gestión del riesgo que opera bajo un principio de subsidiariedad, es decir, que la política tiene que desarrollarse en el nivel inmediato donde está el gobierno y por lo tanto le da al territorio una connotación muy importante dentro, digamos, de lo que significa la gestión del riesgo, ¿no? Esto permite desarrollar en la última década una serie de instrumentos, concretamente el Plan Nacional del Desarrollo, el COTAD, que es el Código de Ordenamiento Territorial, el Código de Finanzas Públicas, etcétera, ¿no? No obstante, cuando uno ya observa la literatura y hace un análisis un poco más exhaustivo de lo que ha significado la gestión del riesgo en el país, en este proceso de descentralización, se encuentra que no necesariamente hay una ley que ampare, que construya, que recoja todas estas estrategias, sobre todo de carácter organizacional y normativa, y que la gestión del riesgo está, de hecho, inserta todavía en lo que es la seguridad pública del Estado, todavía es una cápite o una parte de lo que significa la seguridad en el sentido más amplio. No necesariamente, entonces, hay una política integral del riesgo anclada, por ejemplo, a procesos de desarrollo, ¿no? Inicialmente, la Secretaría Nacional de Gestión del Riesgo era el ente encargado de direccionar todo este proceso. Hace unos años eso se desestructuró y ahora hay secretarías generales de gestión de riesgo, perdón, que operan más bien a nivel regional y tratan de aterrizar a nivel local. Y entonces todo este proceso de descentralización, en cierta forma, tiene sus limitaciones y el desarrollo, la gestión del riesgo, termina muy anclada a lo que pueda ser la capacidad de cada uno de los gobiernos locales. En el Ecuador se denominan gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, no hay una articulación multinivel, de lo que hablábamos al inicio, que permita un mayor empoderamiento de forma coherente con las propuestas nacionales de los gobiernos locales, ¿no? La gestión del riesgo queda, sobre todo en este caso, en el ámbito local, a partir de lo que puedan generar los municipios en términos de su planificación, además dentro de las limitaciones, de las prerrogativas que le permite el COTAD, sobre todo. Simplemente para visualizar que hay entonces, en términos de la descentralización, todo un proceso que se puede visibilizar desde la propia Constitución hasta a un nivel local, comités muy localizados a nivel barrial, por ejemplo, que estarían dando cuenta, digamos, de este proceso. ¿Qué ha pasado en Quito? En Quito, esta descentralización ha significado generar una serie de instancias formales o normativas
el Sistema Metropolitano de Gestión de Riesgo, por ejemplo, que es una gran organización público-privada que opera en distintos niveles, etcétera, pero también tanto en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento como en el Código Municipal, insertar elementos concretos de gestión del riesgo. Se ha creado una institucionalidad, una organización que ya vamos a ver más adelante, se encuentra anclada a la Secretaría de Seguridad y concretamente a la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos y al COE local, que es como el ámbito de emergencia de respuesta inmediata, ¿no? Al igual que en el ámbito nacional, no necesariamente se ha creado entonces un plan integral de gestión del riesgo, eso lo vamos a apreciar más adelante, y por lo tanto este proceso de descentralización que buscaba, generar empoderamiento, autonomía y darle mayores competencias al gobierno local, tampoco ha sido tan efectivo, ¿no? El segundo punto sobre el cual la literatura nos muestra cómo se ha transformado el municipio en gobierno local es el tema del desarrollo, ¿no? Hay todo un debate muy amplio sobre lo que significó el desarrollo local y más recientemente el sostenible en América Latina, en las ciudades en América Latina, en donde el territorio se convierte como en un espacio estratégico de innovación, ¿no? Hay una literatura muy interesante y los gobiernos locales pasan a ser promotores del desarrollo, ¿no? Son actores claves ya no solamente para provisión de servicios, sino sobre todo para promover empresa, para promover procesos de participación, para promover una mayor sostenibilidad, digamos, en términos ambientales, etcétera, ¿no? En el caso de Quito, cuando uno revisa la documentación oficial del municipio, encuentra que la visión de la ciudad proyectada al 2040, es decir, a un par de décadas más adelante, está marcada por efectivamente todo un paradigma de desarrollo sostenible, de resiliencia, de la idea de sostenibilidad multidimensional, es decir, no solamente económica, sino sobre todo ambiental y social, y que todo esto está sustentado, digamos, operacionalizado a partir de una planificación estratégica que en los planes, tanto en el Plan Metropolitano de Desarrollo como en otros planes, está muy bien planteada, digamos, ¿no? No obstante, cuando ya se hace el análisis más empírico, esta es un poco la estructura de cómo funciona el gobierno local de Quito, uno pensaría o esperaría que la gestión del riesgo sea, digamos, un elemento clave, en este caso, por ejemplo, del alcalde como líder del proceso político de la ciudad, pero no necesariamente es así. Conocemos de cerca, por ejemplo, la relación que tiene el alcalde con uno de nuestros socios del hub, Hugo Yepes, en términos de asesoramiento, y eso no está del todo articulado. Pensaríamos que hay un compromiso político, por ejemplo, de todo el Consejo para entender la importancia del riesgo como un proceso de desarrollo. Sin embargo, está anclado más bien a una comisión muy específica. Uno pensaría que el tema del riesgo es el elemento clave, por ejemplo, de secretarías como la de planificación o como la de territorio, no se diga la de ambiente o la propia Secretaría de Desarrollo. Sin embargo, uno lo que encuentra son aspectos muy puntuales en términos de propuestas sobre gestión del riesgo, ¿no? Tampoco está transversalizada en otro tipo de secretarías o de ámbitos claves para lo que significa la gestión del riesgo, como la propia comunicación, la cultura o la inclusión social, ¿no? Lo que por el contrario uno se encuentra es que la gestión del riesgo es, lo decía ya antes, un elemento de la Secretaría o de la política de seguridad ciudadana. Y dentro de la política de seguridad ciudadana, además, es un elemento casi que residual, es decir, es un elemento muy localizado en la Dirección de Gestión del Riesgo, con quienes tenemos... Sorry, Marco. Sí. Can you wrap up? We have, how much time do you need for finishing? 2 minutes. Yes, great, Yeah. perfect. Perfecto. Y claro, ahí es cuando uno entiende por qué las estrategias de riesgo terminan confundiéndose con estrategias de seguridad, y además esa idea de reducción del riesgo, que es una idea, un concepto muy amplio, muy integral, termina básicamente anclado a una cuestión muy simple como puede ser
la generación de infraestructura, etcétera, ¿no? Finalmente, con esto termino, la idea de la globalización también como un proceso que ha permitido transformar a los gobiernos locales o institucionalizarlos, ya lo decía, en términos de una mayor inserción en mercados y en procesos globales, que en términos de la gestión del riesgo en Quito es interesante observarlo a partir de las narrativas que se han construido. Hay un paradigma del riesgo efectivamente muy posicionado en la ciudad, pero que responde a unas narrativas globales y regionales, de las cuales el gobierno local es parte a través de convenciones, de una serie de conferencias, el Hábitat 3 como un momento clave, digamos, en donde en la ciudad se posesiona con fuerza la idea de la sostenibilidad, del Smart City más adelante. Es una narrativa construida mucho desde la cooperación internacional, sobre todo en instancias como PNUD, la misma CAN, etcétera. La academia también ha tenido un rol importante y los discursos que están detrás de esto tienen que ver mucho con la resiliencia, con la adaptación, con la recuperación, que en cierta forma han ido como estableciendo una suerte de estandarización de protocolos, de conceptos, y no necesariamente hay una discusión propia de lo que significa la gestión del riesgo en función de las condiciones locales, ¿no? Con esta diapositiva termino. Esta es un poco las conclusiones del taller que desarrollamos con Marc y el equipo de instituciones en Quito hace un par de semanas sobre Quito Resiliente, y lo que nos muestra es eso, ¿no? El taller que participaron muchos actores, sobre todo del municipio de Quito, sitúan a la ciudad o al gobierno de la ciudad, digamos, con unas capacidades moderadas y con baja resiliencia. Es decir, de alguna manera, eso está dentro de todo lo que he mostrado. Y lo dejo ahí para más bien dejar luego preguntas. Gracias. ¿Tienes algo? Gracias, Eva. Eva, you are on mute. Sorry. Muchas gracias, Marco. Súper interesante. Gracias también por traer a colación también un poco los resultados del taller que tuvieron la semana pasada con el grupo, y creo que es un buen punto también para generar la discusión después de la presentación de Alfredo. Así que, bueno, después de haber tenido la visión y la perspectiva un poco del rol y el liderazgo que pueden llegar a jugar los gobiernos locales, los gobiernos municipales en la gestión del riesgo, ahora nos interesaba también traer a la discusión el rol que también pueden cumplir las organizaciones de base y los grupos organizados de los barrios informales, de los barrios marginales, y también para ello invitamos a Alfredo a que nos comparta un poco su visión y su experiencia desde la ciudad de Quito. Así que, Alfredo, te damos el espacio a vos. Alfredo. Alfredo. Is he there? Yeah. Wake up. ¿Está Yeah. Alfredo? Yeah. His image is freezing, so probably. Ah, ok. María Isabel me dice que falló la conexión. Yeah. Que su conexión. Okay. Creo que hoy tenemos todos problemas con la conexión. Or do we want to have a discussion, Eva? What do you think? Sí, la idea era tener la discusión después de las dos presentaciones, pero sí, como... Yeah. Ok. Bueno, quizás entonces, mientras esperamos a Alfredo, podemos tener una pequeña discusión y hacer preguntas también y reflexiones en base a la presentación de Marco. Que muy interesante también esta idea de la diferencia entre
municipios y gobiernos locales y lo que implica el proceso también de descentralización en las formas de gobierno. Así que abro la discusión para quienes tengan preguntas o algún comentario, alguna reflexión en base a la presentación que tuvimos. Pueden levantar su mano en el grupo de participantes o también enviar las preguntas, hacer una pregunta en el chat. Ok, Daniel. Sí, yo lo que tal vez quería recomendar es que regresemos al primer slide donde estaba el resumen de la reunión pasada y volver a ver las mismas cosas después de haber escuchado a Marco. A ver si es que... Ok, let me share the screen. It's here. Acá. No sé si es buena idea, es solo una idea. Sí, volver a ver esto después de haber escuchado a Marco y hacer un repaso. Ok, y ¿en qué sentido, por ejemplo, te parece interesante volver en pensar la presentación de Marco en base a las reflexiones de la sesión anterior, por ejemplo? Sí, para echar un vistazo de, por ejemplo, cómo en estas relaciones de gobierno y en estas formas tan interesantes, ¿no? Que Marco nos ha enseñado cómo Quito un poquito ha estado adaptándose a nuevos paradigmas o cosas de este estilo. Ahí, como vemos, perdón, como si es que esto ha tenido algún efecto en el cambio de la vulnerabilidad, por ejemplo, de las personas o cómo la construcción del riesgo en esto, la construcción social, que ahora es lo que estamos principalmente discutiendo, ha ido cambiando un poco o sigue igual o peor o mejor, no sé. Ok. Pensar un poco entonces realmente el impacto, si ha habido algún tipo de transformación o de cambio a través de esta transición que se está viviendo en la realidad. Por ejemplo. ¿La Marco. contesto o recogemos creo que más bien las otras, ¿no? Sí. Jenny creo que también tiene una pregunta. Yes, my annoying dog is barking right now, so Sí, maybe go. mi perro está ladrando ahorita, entonces tal vez pasen a otro por el momento. María Isabel. Sí, bueno, mi pregunta era para Marco principalmente porque, por ejemplo, en el caso de Quito, se sabe que hay una versión de un plan integral de gestión de riesgos desarrollado desde la Secretaría de Seguridad. Ese plan no ha sido al 100% socializado, pero sí existe una versión de eso. ¿Y cómo ves tú desde la propia organización del municipio que, por ejemplo, la gestión de riesgos, si bien tienen una secretaría específica, no está transversal a las demás secretarías que ellos tienen? ¿Cómo tú ves esta perspectiva? Porque, por ejemplo, Quito ha sido tomado como ejemplo de muchas ciudades en implementar temas de gestión de riesgo en lo local. Sin embargo, sabemos que no está transversalizado aún. Gracias, María Isabel. Quizás juntamos algunas preguntas más y después le damos la oportunidad a Marco para responder. Mark Pelling, do you want to make your question? Thanks. Thanks very much for the just one comment and a question. Solo un comentario, si pueden oírme. El comentario es que creo que Marco mencionó a la seguridad y la forma en la que el riesgo está siendo entendido como un problema de seguridad estatal, en cierta forma, o de crimen o de terrorismo, no estoy seguro. Pero de ser así, lo que eso
significa para la reducción del riesgo. Es decir, ¿qué significa eso para la reducción del riesgo? Eso significa que en Quito, en Ecuador, hay un grupo que entiende la reducción del riesgo como más militares, más controles policiales, más control de los espacios. Y tal vez tengamos que conocer esto. Y la pregunta que surge del taller que realizamos la otra semana, en lo que las personas que respondieron dijeron que el futuro deseado era un gran incremento en la resiliencia, pero que para alcanzar ello se necesitaba una descentralización más firme por parte del gobierno. Y me pregunto, Marco, ¿tú crees de alguna intervención tangible, real, que pueda permitir eso? Es decir, ¿cómo pueden actos específicos de descentralización, cómo pueden mejorar la resiliencia? Muchas gracias, Marc. Tomamos una pregunta más de Camilo y después continuamos, le damos la oportunidad a Marco para responder. ¿Te parece bien, Marco? Sí, claro. Camilo. Bueno, yo primero felicitarle a Marco, su explicación fue muy clara y creo que representó mucho de lo que se ve en la realidad. Y solo quería decir que obviamente todos estos procesos que se comenzaron un tiempo atrás y todavía no se han terminado de concluir tanto a nivel nacional como a nivel local de la gestión del riesgo, y vemos esta complejidad y ciertas falencias en este sistema. ¿Cuál sería nosotros como proyecto, a dónde deberíamos apuntarle para que este proyecto tenga relevancia en el futuro? O sea, se cale dentro de la organización de los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso municipio de Quito. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los comentarios. Sí, a ver, recuerden que un poco lo que se quería mostrar como trasfondo era en qué medida hay una transformación de administraciones municipales a gobiernos locales, es decir, a formas de gobierno más complejas y con muchas más capacidades, que son las que actualmente se necesitan para resolver problemas también complejos, en este caso como la gestión del riesgo o como la movilidad, por ejemplo, ¿no? Y lo que comprobamos en Quito, y quizás no solo para este tema, sino para varios, es que no necesariamente hay todavía una institucionalización de gobierno local en el caso de Quito, ¿no? O sea, y más allá de que seguramente el municipio de Quito es el más institucionalizado del país, ojo, más allá de eso, no necesariamente está a nivel de lo que significa, digamos, dar cuenta de una problemática como la gestión del riesgo, que tiene que ver mucho ya con temas de desarrollo, con temas de construcción de resiliencias, etcétera, ¿no? Entonces, un poco, ese digo, es como el trasfondo para entender un poco que si bien, como lo mencionaba María Isabel, existe, digamos, todo una discusión sobre lo que es el riesgo, que está clara, que está alimentada tanto desde la academia como desde los organismos internacionales, que hay un borrador de plan integral, pero que en la práctica no está ni transversalizado en todas las organizaciones o instancias que correspondería, ni tampoco está siendo implementada. O sea, es decir, hay unas debilidades institucionales para articular, por un lado, lo que significaría una política pública de gestión del riesgo, y hay unas debilidades de capacidad, como lo decíamos en los resultados del taller, para inclusive implementar eso. Yo pensaría, retomando un poco lo que decía Camilo, o la pregunta de Camilo, quizás el aporte que se puede hacer desde espacios como el del Hub es precisamente ayudar o contribuir a que esa transversalización o esa articulación, ya no solamente conceptual, sino sobre todo operativa, pueda desarrollarse, ¿no? Hemos conversado con algunas personas de las secretarías de planificación, de la de seguridad, y están conscientes de lo que significa la gestión de riesgos, tienen estrategias desarrolladas, pero no están como dialogando mucho, ¿no? Entonces, ahí también pasaría o parecería que hay una falta como de liderazgo, ¿no? Y respecto a lo que mencionaba Marc, es interesante porque
en cierta forma, quizás no es solamente el tema de la seguridad pública, o no es la seguridad pública, perdón, el paradigma que está encima de la gestión del riesgo, sino más bien el de la seguridad humana. Digamos que fue un paradigma que se constituyó o se implementó con mucha fuerza en Quito entre los 90s y 2000 y que tiene dos principios fundamentales, que es el de la convivencia y el de la participación como elementos claves, y ahí es donde entra, digamos, el rol de la ciudadanía como un actor relevante para resolver o para dar cuenta de todas las amenazas o las posibles amenazas que pueda tener el ser humano. Es un concepto muy amplio que ha sido muy criticado, y en esa idea de amenaza es donde justamente la idea del riesgo entró en ese momento, y todavía no se ha logrado, como digo, articular a otros espacios, sino que se mantiene tanto a nivel nacional en la Ley de Seguridad Pública como a nivel local en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta idea de los resultados del taller y la pregunta de Marc sobre cuál debería ser la intervención, creo que va de la mano de la respuesta a Camilo en términos de ese apoyo más a nivel ya de implementación antes que de formulación o de conceptualización. Gracias. Muchas gracias, Marco. Muy completas las respuestas. Tenemos dos preguntas más. Pero, si quieres de Elisa y de Jenny, y después continuamos con Alfredo. O si quieres, continuemos con Alfredo y hacemos una cosa más amplia. Ya, perfecto. Alfredo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Gracias. Bueno, gracias a Josep y a Eva por la invitación a participar de esta sesión. Esta sesión, digamos, vimos los contenidos y tratábamos como de, digamos, de ver la puesta en práctica el correlato empírico de los conceptos que habíamos trabajado las 3 sesiones anteriores. Y a mí me pidieron un poco mirar este tema desde el tema comunitario, ¿no? En donde descansan las vulnerabilidades, capacidades, sobre todo, ¿no? Lo que voy a intentar hacer, digamos, le di vueltas a esto para esta exposición. Y primero tengo una reflexión a partir justamente del material que teníamos para revisar, frente a las primeras sesiones en las que teníamos una gran cantidad de literatura de muchos lugares, muy variada. Para esta tenemos más bien muy poca. Y la primera pregunta es, ¿por qué hay tanto desarrollo conceptual y evolución de las categorías, etcétera, y tan poca bibliografía sobre el título de la sesión, enfoques ascendentes en la gestión del riesgo, ¿no? Creo que es fundamental plantearnos esa pregunta, ¿no? Es decir, parecería que la diagnosis, es decir, la manera como vemos el problema ha cambiado mucho. La manera de intervenir el problema sigue siendo un gran vacío, ¿no? Entonces, un poco para situarnos. Entonces, como para tratar de aportar lo que preparé, es una suerte, un pequeño recorrido de cómo ha funcionado la organización social en Quito. Aunque hay muchos patrones y muchas tendencias similares en América Latina, lo he tomado como presentarles un resumen de la discusión bibliográfica sobre el tema de organización y un poco hacia el lenguaje de la participación. Y voy a ir dialogando un poco con lo que nos presentó también Marco, ¿no? Quizás, aunque voy a correr un poquito más atrás, ¿no? El tema del crecimiento y el desarrollo urbano de Quito toma unos alcances mucho más amplios a partir de la década de los 70, ¿no? Toda América Latina tiene esta tendencia de la autoconstrucción, es decir, frente a las limitaciones en la capacidad planificadora de los municipios de ofrecer espacio urbano, suelo urbano y servicios urbanos de calidad a toda la población que empieza a poblar las ciudades del continente, pues la respuesta es la autoorganización. Hay muchísima bibliografía sobre esto. Básicamente la idea o el punto que yo quiero resaltar de esto es que frente a las limitaciones y a las necesidades
de estas poblaciones recientemente localizadas en la ciudad, la gente, para poner este término, no se sienta a esperar que el gobierno diseñe o invente una solución, sino que recurre a sus propios capitales, a sus recursos para hacerlo, ¿no? Es decir, frente a la limitación de la planificación, la autoconstrucción empieza a suplir estas necesidades. Durante la década de los 70, los 80 y buena parte de los 90, en Quito, aunque ya mucho menor, ¿no? La gran oleada está entre las décadas de los 70 y los 80. ¿Esto qué significa? Significa que la gente tiene capacidad de organizarse, significa que la gente tiene repertorios, significa que la gente ha traído una manera de acercamiento entre vecinazgo para poder hacer obras importantes que normalmente hacen los municipios. Agua, servicio de digamos, de abrir caminos, la recolección de basura, alcantarillado y una gran cantidad de cosas que la gente hace y ha hecho a través de liderazgos, a través del trabajo cooperativo, a través de la minga. Y un poco el concepto que resume esto es la idea de la producción artesanal del hábitat, ¿no? Es decir, este hábitat que se hace sin planificación, sin urbanistas, sin arquitectos, sino que se va un poco poniendo en práctica, y esto implica también unos saberes, ¿no? Aquí, digamos, aparece un primer momento de gran activación social, en donde para esto se necesita organización, digamos, para poner este hábitat artesanal a funcionar, se necesita un fuerte nivel organizativo, ¿no? Un poco la literatura lo que nos dice es que estas capacidades desarrolladas por los barrios periféricos en los años 70, 80, va disminuyendo en la medida en que se va logrando cubrir ciertas necesidades, ¿no? Es decir, la necesidad es un motor potentísimo para el desarrollo de estas capacidades. Y en la medida en que estos barrios se van consolidando, van logrando cierta atención municipal, este tejido empieza un poco a disminuir, ¿no? Con la consolidación de los barrios, este tejido originario, digamos, que construyó infraestructura para el barrio, empieza a decrecer. Para la década de los 90, digamos, muchos autores hablan de una cierta edad de oro, para ponerlo así, de la organización urbana en Quito, de la participación y de la construcción de un movimiento social urbano en Quito, hasta más o menos la década de los 90, ¿no? Algunos autores nos hablan de que se llegó a plantear organizaciones de segundo grado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir organizaciones que suman organizaciones, es decir, ya no es solamente la junta barrial o el núcleo del barrio, sino que se empiezan a asociar núcleos barriales y a conformar organizaciones de segundo grado, ¿no? Organizaciones que aglutinan organizaciones más pequeñas, ¿no? Y que se trazaron una agenda amplia de cómo conducir la política urbana o cómo incidir en la política urbana. Sin embargo, la década de los 90 volvió a Quito un escenario ya no de problemas locales, sino de un escenario de disputa para conflictos de orden nacional. Estamos hablando del momento en que la inestabilidad política y la gobernabilidad del país entra en una crisis y Quito se vuelve la plataforma de las caídas presidenciales. Entonces, la agenda de la organización que venía constituyéndose deja la agenda de cosas locales y más bien se activa a función de sostener una cierta agenda antineoliberalismo y de alguna manera deja en segundo plano o se despreocupa de las problemáticas netamente locales. Es decir, hay tejido social, pero está más activo hacia la lucha política nacional, utilizando la capitalidad de Quito, antes que en esta cosa que se había construido hasta los años 80, ¿no? Un fuerte proyecto por los problemas locales, ¿no? Al mismo tiempo, así como se debilita, digamos, las necesidades se van supliendo, la escena nacional empieza a primar, también aparecen nuevos problemas que ya no son tanto el agua, la basura, el alcantarillado, el transporte, etcétera, sino aparece el problema de la seguridad como un nuevo problema
y que empieza ese tejido que se había debilitado para conseguir servicios básicos, empieza un poco a reagruparse hacia los años 2000 en la demanda y en la autoorganización para resolver el tema de seguridad, ¿no? Hablamos de la constitución de brigadas barriales, hablamos de la constitución de alarmas comunitarias, es decir, la nueva preocupación o la nueva necesidad, volvamos un poco a esta relación entre necesidades y capacidades, ¿no? Esta segunda oleada de necesidades que empiezan a girar en torno al resguardo frente a delincuencia, frente a criminalidad, a lo que los criminólogos llaman el delito predatorio, instaura una nueva preocupación ciudadana por la agenda de seguridad, ¿no? Entonces lo que tenemos es, además de las brigadas barriales, el cierre de espacios públicos, los parques son intervenidos con rejas como demanda ciudadana de seguridad. Este es un proceso que compartimos mucho con Marco en el programa de ciudad del año 2005-2006. Digamos, conocimos mucho sobre la institucionalidad del municipio, justamente a partir del tema de seguridad ciudadana, ¿no? Marco nos ha contado un poco cómo los debates en torno a ese concepto y cómo se intentó hacer algo más integral hacia seguridad humana, etcétera. Pero es justamente este momento en el que aparece una nueva necesidad ligada a la seguridad. Eso dejó institucionalidad importante, dejó tejido social, es decir, sigue siendo una demanda, y con toda seguridad cuando volvamos a hacer trabajo de campo y hablemos de riesgo, lo primero que va a salir desde la gente es el riesgo al delito o a la inseguridad, digámoslo así, ¿no? Un poco desde este momento, ¿no? Marco hacía referencia a la Constitución del 2008 como un nuevo momento en el cual se redefine la institucionalidad y el rol del Estado aparece con mucha fuerza, ¿no? ¿Qué pasa a partir esto tiene un fuerte, digamos, de la inestabilidad política de la década de los 90 y principio de este siglo? Más bien pasamos a una década bajo un mismo gobierno, ¿no? La década de Correa. Y los trabajos que hay sobre esto son pocos, pero algunos son bastante importantes. Se preguntan qué pasó con el movimiento social, con la organización barrial en esta década de fuerte recuperación del Estado, ¿no? Una de las tesis más provocadoras a mi criterio es la idea de cómo fueron vistas las organizaciones sociales que estuvieron tan activas en la lucha antineoliberal y todo lo demás. Básicamente fueron vistas como la posibilidad de construir la base social del modelo de gobierno más centralizado. Muchos autores hablan de una cooptación. Lo cierto es que, o lo que vemos más claramente, es que en esta década lo que se pierde en el movimiento social urbano en Quito es la capacidad de autonomía de poner una agenda propia de intereses y más bien ser eso, la base social que respalda la agenda gubernamental, ¿no? La agenda, digamos, si el Estado está empecinado en una reforma que reorganice la sociedad, la organización social es vista justamente como la base popular política de este nuevo rol del Estado. Eso nos lleva a entender cómo no hay una agenda fuerte y consolidada, clara, de demandas y de proyectos de ciudad desde la sociedad civil. Desde ahí podemos entender lo que nos está planteando Marco, es decir, el rol preponderante que tiene la planificación y el gobierno municipal en definir los horizontes de futuro, ¿no? El hecho de que el diagnóstico va por el lado de la resiliencia, lo que queremos es una ciudad más resiliente. Y claro, la institucionalidad, si bien traza la agenda, tampoco lo hace tan coherentemente como lo trabaja Marco, digamos, ¿no? Pero no tiene al momento un contrapeso en organización social capaz de incidir. Es decir, luego del debilitamiento de los 90 viene una época de 10 años, una década, en la que se recupera, digamos, cierto interés en la organización social de la ciudad,
pero más bien buscando en esa organicidad lealtad a un proyecto político amplio, ¿no? Por eso es que no tenemos mucha documentación sobre iniciativas comunitarias en gestión del riesgo. Esto es fundamental para entender que está debilitada una agenda de participación y de organización social, que todavía no logra reconstituirse como en un nuevo escenario, ¿no? Fuera de la cooptación. Hay cosas pequeñas. Yo que trabajo en varios barrios, veo una cierta organización hacia el tema ambiental y quizás el tema de la sustentabilidad tiene una muy buena acogida en términos de organizaciones barriales. Quizás lo enfocan hacia un tema, como ellos lo ven, como entienden la sustentabilidad, lo entienden como agricultura urbana, por ejemplo. Hay una red, no tiene un alcance muy grande, pero hay un tejido social bastante activo en recuperar la idea del cultivo como una idea viable en las ciudades. Lo interesante es que la idea que tienen del cultivo no es la idea que prima de la agricultura urbana, es decir, siempre se ha cultivado en una ciudad y en los barrios populares de Quito, no ahora, no desde cómo ha impregnado, ni desde el COVID, sino desde esta urbanización de los 70 y de los 80. Alfredo, ¿Sí? Sorry, if you can go toward the conclusion so we have time for questions. Thank you. Alfredo, perdón, solo para pasar las preguntas. Sí, justamente estaba en este cierre, ¿no? Contándoles qué está nucleando a cierto movimiento social en la ciudad. Hay una línea sobre la sustentabilidad que es importante. Hay otra línea sobre la movilidad que también son pequeñas, pero que logran hacer presencia pública, logran de alguna manera dialogar con la institucionalidad municipal. Yo creo que algo que une estas dos ideas es la idea de sustentabilidad, la idea de una ciudad más sustentable. La idea de resiliencia todavía está más en las instituciones que en el tejido social. Sigue siendo una idea un poco importada y extraña, pero en cambio la sostenibilidad es una idea que más bien ha calado, ¿no? Creo que por ahí podría ir justamente la manera de llegar con el tema del riesgo. Lo trabaja Label en el texto de hoy día, ¿no? La idea de que el riesgo no es por sí mismo el tema, sino la relación gestión del riesgo-desarrollo, ¿no? Y algo que sí está tejido en Quito, es decir, que sí tiene aceptación y legitimidad social desde las bases, no solo desde las instituciones, es la idea de sustentabilidad. Entonces, una narrativa que relacione el riesgo con la sustentabilidad creo que puede ser más aceptada por lo que existe ahora en términos de tejido social. Cierro un poco con esta idea. Y que me gustó del texto de Label, cuando se plantea un poco la idea de que no es tanto un tema solamente de arriba hacia abajo, es decir, de incluir a la gente en el proyecto o en la gestión del riesgo, sino cómo el proyecto se incluye en las agendas de la gente. Entonces, ¿cuáles son esas agendas de la gente? Están aún dispersas y no hay una agenda sobre el riesgo en particular, digamos, hay otras agendas de bienestar. Entonces, ese tránsito de cómo el proyecto puede, como lo vimos en el video que ustedes también nos sugirieron, digámoslo así, no tanto esperar que la gente se adapte a los proyectos, sino que el proyecto pueda invertir justamente en eso que la gente hace, ¿no? Entonces, esto es lo que quisiera desarrollar el lunes con la idea de perspectiva del actor, justamente para entender cómo hacer ese aterrizaje y esa negociación. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Súper interesante y también muy bueno todo el raconto histórico y también para entender la evolución de las organizaciones de base en el contexto de Quito. Es muy interesante y creo que también nos ayuda a entender y a traer a colación esta idea del dinamismo también de los componentes del riesgo de desastres, incluida la vulnerabilidad y cómo también
las agendas de los individuos y de las personas no son estáticas, y las problemáticas a las cuales que tienen que responder tampoco son estáticas, y sus capacidades organizativas también se van acomodando de acuerdo a esas necesidades o diferentes problemas o distintos riesgos en el tiempo. Creo que la presentación, seguramente haya muchos comentarios porque hay muchas, es muy provocativa en muchos sentidos, especialmente en cómo entendemos el rol de las organizaciones de base y de los grupos comunitarios como en términos de accountability, de rendición de cuentas, en términos de cooptación por parte de los gobiernos, y también en temas de clientelismo, y cómo esa relación también va cambiando en el tiempo. Así que abro también el espacio para quienes tengan preguntas o comentarios después de esta presentación muy interesante. Gracias. Do we want to? Okay, I see Teresa and Eliana. I just don't know if we. Veo que Teresa y Eliana. Sí, no sé si Elisa y Jenny quieren hablar primero, porque no pudieron hacerlo antes. Hola, ¿no? Hola. Sí. Sí, perdón, solo se están llevando a mi perro. Entonces, Jenny y Elisa, y luego Teresa y Eliana. Sí. Es muy interesante, ahora que ya escuchamos las dos presentaciones, hacerle una pregunta tanto a Alfredo como a Marco, pero primero quiero decirle a Marco lo emocionante que fue ver datos, ¿sí? Nuevos datos que se han generado en el proyecto. Eso es realmente emocionante. Es muy bueno escuchar todas estas discusiones sobre cómo debemos aterrizar las formas en las que pensamos sobre el riesgo, tanto desde la perspectiva de la municipalidad y desde la comunidad. Y una de las cosas que me pregunto es si es importante que tengamos que pensar de forma similar a lo que dijo Alfredo, sobre que está incluido en el proceso de gestión de riesgo, está incluido en el proceso de desarrollo. Creo que para nosotros como académicos, una de las cosas en las que tenemos que pensar es el proceso de pasar del análisis del riesgo, que es realmente lo que esa primera diapositiva está hablando, donde tratamos de pensar las diferentes dimensiones del riesgo y cómo lo cuantificamos o cómo lo entendemos los factores que guían, hasta la gestión del riesgo. Para mí, ese proceso, en principio, involucra diferentes decisiones que implican pensar sobre el riesgo de formas muy diferentes. Entonces, el análisis del riesgo se trata sobre las dimensiones y los elementos guía, mientras que la gestión son los otros momentos en los que pensamos sobre evitar o aceptar. Es algo que me está volviendo loco en el Reino Unido. Sí, nadie está discutiendo sobre lo que es un riesgo tolerable o aceptable con respecto al COVID, y creo que eso está dañando la conversación. Es algo de lo que quería hablar. Es decir, esta idea del proceso entre las diferentes formas en las que pensamos de gestionar y analizar el riesgo. No sé si Marco o Alfredo tengan algo que decir al respecto, pero les dejo la pregunta. Creo que podemos reunir unas preguntas antes de que respondan. Entonces, Elisa. Elisa. Hola. ¿Me escuchan? Hello. Hola. Sí, ¿qué tal? Disculpen que no estoy con la cámara, pero se pone súper lento el internet. Mi pregunta / comentario tiene que ver bueno, yo estuve revisando un poco los documentos de legalización de barrio de aquí en Quito, y una de las como condiciones que ponía el municipio para legalizar era que la comunidad se haga cargo de las obras de mitigación. Entonces, el municipio te legaliza y te hace responsable de todas las obras de mitigación, que claro, pueden tener un costo muy alto y lejos del alcance del presupuesto de la gente. Y te condiciona a que si tú no haces la obra de mitigación, ellos pueden revertir la legalización del barrio. No sé si hay algún precedente de que haya pasado
una reversión de estos permisos de legalización por incumplimiento de obras de mitigación, o se queda más como que en un discurso / amenaza del municipio? Bueno, y pensándole justamente en todo lo que decía Marco del riesgo asociado a la cuestión de la seguridad, ¿dónde entra desde la visión institucional el rol de la ciudadanía frente al riesgo? Porque, claro, como te digo, en este caso, por ejemplo, es casi imposible que la gente pueda pagar, me invento, muros de contención o alguna obra más grande, pero se le pasa la pelotita a la gente y el municipio se lava las manos diciendo yo advertí o yo avisé, etcétera. Entonces, no sé más bien, Marco, por ahí qué pregunta o qué opinión te merece este comentario. Okay, so let's collect questions and comments from Teresa and Eliana, and then we can go. Primero escuchemos a Teresa y Eliana y luego podemos pasar a las respuestas. Alfredo, muy interesante tu presentación y me hace pensar mucho en el trabajo que yo he hecho en comunidades rurales en el Ecuador. Y eso es lo que me he dedicado yo, es a trabajar en zonas rurales. Entonces entiendo la organización social desde las comunidades indígenas y campesinas en el Ecuador. Pero una cosa que hay varios paralelos, y la primera es la importancia de la minga. Y creo que eso es algo que tenemos que discutir un poco más y pensar un poco más. Para los que no saben lo que es la minga, para los colegas de Inglaterra, la minga es el trabajo social, es la organización del trabajo social que junta a una comunidad en pos de hacer una obra, por ejemplo, pero tiene un significado mucho más grande que solo juntarse para hacer el trabajo social. La minga o el trabajo que tú pones hacia ese trabajo o esa reunión hace que tú seas miembro de esa comunidad, porque se cuentan o sea, se toma lista como si es que estuvieras asistiendo a una reunión, cuántas veces ha ido a la minga. Si es que no vas a la minga, pierdes derechos en la comunidad. Por ejemplo, pierdes el derecho al agua, ¿ok? Y eso podemos hablar separado. El punto es que la minga como institución, no solo es una práctica, es una institución en el Ecuador y en los Andes en general, es muy importante. Entonces, me parece interesantísimo ese rol de la minga en la creación de los barrios en Quito. Creo que es algo y cómo se va perdiendo, ¿no es cierto?, esa organización social, porque se va perdiendo la necesidad de la minga en relación a que ya hay más servicios en la comunidad. El otro punto que me parece interesantísimo es el que tú haces sobre la ciudadanía, o sea, ¿quién es el ciudadano en relación al Estado? Hay todo un comentario, y bueno, eso siempre fue, yo también personalmente creo que en los 10 años del gobierno de Correa, lo que se genera es una relación individuo-Estado, que antes de esa relación, por lo menos en las zonas rurales, pero por lo que tú dices, quizás había algo parecido en la ciudad también, era a través de la comunidad, que sigue siendo en muchos lugares en Ecuador, ¿no es cierto? Que es la comunidad la que se relaciona con el Estado, no necesariamente o no siempre el individuo. El acceso al agua, por ejemplo, el derecho al agua es uno de esos formas en las que se genera esa relación Estado-individuo, individuo, comunidad, Estado. Y creo que al romperse también esa relación de la minga o esa práctica de la minga, de cierta manera, se pierde esa cohesión social, pero también esa relación interesante con el Estado, ¿no es cierto? De exigir, de pedir, pero de como comunidad relacionarse con el Estado a través de diferentes pedidos, digamos, o negociaciones. Creo que quería preguntarte, bueno, ¿cuál es tu visión sobre eso? Y cómo podemos, de cierta manera, aportar a que esas maneras de organización social en las comunidades donde estamos trabajando, a través de algunas de las cosas que estamos haciendo, digamos, de la ciencia ciudadana, etcétera, se puedan generar y puedan ser una manera de generación de espacios de diálogo también, pero de cohesión a nivel local. Sí, y por último, que me pareció interesante el punto con el que acabaste de cómo el proyecto se puede incluir en las agendas de la gente, y es justamente a través de las metodologías participativas que estamos queriendo generar, que podemos entender cuáles son las agendas de las personas. Y por eso empujamos tanto
a esas metodologías, porque nos permiten generar esa conversación y escuchar a ellos y nosotros adaptarnos al proyecto, se adapta a la gente, tanto como la gente va conociendo y adaptándose a nosotros. Thank you, Teresa. Eliana. Gracias, Teresa. Eliana. Gracias a Marco y a Alfredo, ha sido muy interesante poder escuchar estas reflexiones, porque ya desde hace 20 años en que la universidad está trabajando con el municipio, hemos podido mirar esto, pero quizás no entendíamos estos comportamientos de la población desde las ciencias sociales, porque siempre las hemos trabajado desde la parte de las amenazas. Y claro, hemos visto que cuando la gente se organiza y luego consigue, por ejemplo, el alcantarillado, consigue el agua, la organización luego se debilita. Y en muchos casos la gente ha pedido los aspectos de las amenazas, pero para poder conseguir estos aspectos de los servicios básicos, es decir, no está enfocada a qué le pasaría si hay un sismo, la parte de la erupción y los deslizamientos. Y ahora eso también lo estamos viviendo como universidad, es decir, los barrios solicitan estudios de evaluación de riesgos, de gestión de riesgos, no tanto porque les preocupe los impactos que puedan haber por las amenazas, sino para conseguir la legalización de los barrios. Y como decía Elisa, luego lamentablemente las obras de mitigación las pide que el municipio pide que los mismos moradores las hagan. Y entonces ahí obviamente existe esta problemática. Entonces las preguntas y un poco la reflexión era, ¿cómo enfocamos ahora el proyecto en cuanto a esta mirada que hacen los pobladores? Es decir, que ellos quizás les interese estos aspectos de las amenazas y de las vulnerabilidades, pero en función de legalizar el barrio. Es decir, no existe como una comprensión, podría decirse, de todo el contexto global de lo que significaría un impacto aún mayor en el caso, por ejemplo, de un sismo muy fuerte o de un gran deslizamiento, y ir más bien viendo cómo podemos ir trabajando en ese sentido en los barrios donde estamos ahora interviniendo como proyecto. Gracias. Gracias, Eliana. Gracias, Eliana. No tenemos mucho tiempo, pero es bueno escucharlos a todos y también vamos a escuchar un poco las respuestas de Marco y Alfredo. Marco, tú puedes comenzar. Sí, gracias. Los comentarios finales de Jenny y de Elisa, porque me parece que nos ayudan a entender un poco, creo que el objetivo de la discusión de hoy, ¿no? Esa de contraponer la acción más institucional del gobierno local versus lo que significa la organización social o la agencia social, y que yo la quisiera resumir un poco alrededor de esa gran paradoja, ¿no? que significa la participación ciudadana como concepto contemporáneo de la ciencia política, sobre todo en estos procesos de acción pública contemporáneos insertos, decíamos, en paradigmas como el desarrollo sostenible o la seguridad humana, donde se define, digamos, a la acción pública como un proceso de actores estatales y no estatales. O sea, hay, por concepto mismo, digamos, la necesidad de incorporar a la ciudadanía en los procesos de políticas, de planificación, etcétera, ¿no? Y es una paradoja que opera en dos sentidos, ¿no? Por un lado, en lo que Alfredo muy bien explicaba, que es todas estas dinámicas de participación orgánica, por así decirlas, que se configuran en función de un conjunto de demandas y capacidades que se van desarrollando en el proceso, que ha sido muy idealizada, ¿no? Es decir, siempre está como en la literatura pensándose en esa forma de participación como la participación más auténtica, más efectiva, etcétera. El caso de Brasil, digamos, y toda la transformación urbana a partir de una participación muy orgánica, fue como la bandera que luego en toda América Latina se pensaba podía generar un cambio estructural, pero que a la larga no fue así, ¿no? Versus esa participación institucionalizada, ¿no? Una participación que los autores dicen ya no es participación, es una participación que se deriva justamente de todos estos procesos y transformaciones que yo mostraba ahora vía
generación de instrumentos como la planificación participativa, los presupuestos participativos, etcétera, y en donde la participación en cierta forma se neutraliza, ¿no? Es decir, ya no es una participación orgánica que se mueve en función de necesidades propias, sino se instrumentaliza para la acción del municipio o del gobierno local, ¿no? Hay una suerte de inclusión, pero condicionada muchas veces, ¿no? Entonces, ahí hay una paradoja. Y la pregunta es, y un poco la pregunta que hacía Mar, que hacía la propia Jenny es, o Elisa, alrededor de cuál sería el objetivo de la participación, es si los gobiernos locales quieren o no que la gente participe en sus procesos, ¿no? Cuando uno les pregunta fuera de micrófonos a los funcionarios públicos y cómo ven la participación de la ciudadanía, pues no nos interesa porque ellos no saben mucho, dificultan los procesos, etcétera. Es decir, me parece que más allá del paradigma, la realidad es otra, ¿no? Entonces, esa es una gran paradoja que tenemos que seguramente resolver ya nosotros en el campo, ¿no? Bueno, Gracias, Marco. gracias por las preguntas también y por los comentarios también. No nos da el tiempo un poco para ir uno por uno, sino voy a tratar de hacer algo más abarcativo o global. Creo que hay que plantearnos en este juego de acción-reacción frente a las acciones y omisiones de la política institucional. La gente toma ciertas acciones, es decir, frente a lo que el municipio no hizo, la gente hace. Y cuando el municipio cambia, digamos, y quiere hacer, la gente ha desarrollado en esta acción un interés, un repertorio, una manera de hacer. Es decir, al final, este juego de acciones que se influyen mutuamente es el que nos da el resultado, la panorámica del riesgo o de la situación de riesgo de la ciudad. Estoy totalmente de acuerdo con cómo tomar el tema de la participación, porque no sé si en la literatura, pero al menos en el discurso público y en el discurso social, participación suena muy bien, que la gente forme las decisiones, suena súper bien, pero yo he visto en algunos casos un juego populista sobre esto, que se lleva a hacer lo que la gente quiere, y lo que la gente quiere no siempre es democrático. Yo he visto, digamos, un tema que me ha gustado mucho es el tema de espacio público, ¿no? La comunidad, asustada por el tema de la delincuencia, decide cerrar, poner rejas en los parques, en los barrios, y impedir el acceso a jóvenes que no tienen otro lugar en donde reunirse, porque es lo que la gente quiere, digámoslo así, ¿no? ¿Y cómo se define el querer de la gente? ¿Todos participaron en esa definición del querer de la gente o fueron solo ciertos líderes y su familia? Ahí hay una trama compleja para... La comunidad no es un espacio sin conflictos y sin intereses. No podría serlo, digamos, ¿no? No podríamos tener una sociedad llena de intereses y de conflictos y una comunidad ajena a esto. Entonces, eso es parte de la negociación, es decir, el acercamiento a la comunidad implica verlas en su complejidad. Las comunidades también son paradójicas, son contradictorias. No hay una visión unívoca ni que beneficie absolutamente a todos. Sobre los procesos de organización, hay un aprendizaje sobre esto, es decir, la gente sabe cómo plantearle las cosas al municipio. Y cuando el municipio decide cambiar normas, decir, no, ya no se puede porque la norma nueva cambió y ya no se puede legalizar como antes. Entonces, digamos que cambia este juego de acciones y obliga a innovar el repertorio. Es decir, esas capacidades cuando dejan de ser efectivas buscarán mutarse hacia nuevas capacidades, ¿no? El tema digamos,
cuando uno mira este proceso de consolidación, a mí me interesa mucho este proceso de fuerte organización de un inicio de barrios, de fuerte minga, donde la gente hizo tanto la iglesia, la sala comunal, la hizo con minga y todo lo demás. Cuando tiene un sentido, digamos, de comunidad pequeña y de propietarios. Cuando ese barrio se densifica y crece y ya no solo tiene propietarios, sino también arrendatarios. Esta es una situación común en la consolidación urbana. Atucucho nos va a plantear este escenario. Lo mismo Solanda, que es, si es que trabajamos en Solanda, es un barrio rentero. La gran mayoría de la población no son dueños de las casas, sino que las arriendan. Entonces, ¿cómo participan? Como propietarios, como inquilinos. Si es que participo, después ya no sé si voy a estar acá. Es decir, ¿a quién le interesan los problemas de ese barrio? ¿Al que vive ahí o al que arrienda ese espacio? Que no siempre vive en el barrio. Ojo, esto es importante. Entonces, ¿cómo organizar esto, estas nuevas capacidades? Es algo que no está desarrollado y que de alguna manera tenemos que entender cómo la gente ahora en estos lugares está dando respuestas a sus distintos problemas. Y ahí, en ese escenario, situar el tema del riesgo, ¿no? No creo que tengan unas capacidades especiales para el riesgo, que no las utilicen para para solucionar otros problemas. Más bien, por eso hay que meterse a la vida cotidiana y ver cómo resuelven ciertos problemas, porque ahí está, la capacidad se desarrolla frente a la necesidad. Esto es la clave. Entonces, por eso hay que entenderlas un poco con cierta profundidad, ¿no? Gracias. Gracias, Alfredo. Thank you, Marco, also for... Bien, gracias, Marco. A ti también por la presentación y los comentarios. Se nos acaba el tiempo, así que vamos a saltarnos un par de actividades que hemos organizado para la segunda semana, pero hubieron muchos comentarios muy interesantes. La siguiente semana vamos a tratar de volver a hablar sobre la vulnerabilidad. Sí. Y gracias a Marco y Alfredo por la presentación y a todos ustedes por sus comentarios. Y pues bien, nos vemos la siguiente semana. Please, because before you go, we would like to take a picture. Antes que se vayan, quisiéramos tomar una foto. Entonces, si pueden, por favor, prendan sus cámaras. And smile. Sonrían. Ok. Pancho, Elisa. Thank you. Okay. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you Muchas very much. Gracias a todos. Chao, Fin de gracias. semana.